Lina, todo tuyo. Gracias, Marco, y gracias, Carmen, a la universidad por la invitación que nos han extendido para apoyarles con este, estas charlas en general aquí desde la oficina. Bueno, ya hicieron ahí una breve introducción de mi perfil. Mi nombre es Catalina Lozano y les voy a acompañar hoy en este breve espacio para contarles un poco acerca de la profesión actuarial, de qué es ser un actuario, del presente y lo que vemos como el futuro de nuestra profesión y el rol que jugamos ya un poco más de zoom con la industria aseguradora, que es actualmente en donde personalmente me estoy desempeñando. Esta es un poco la hoja de ruta que vamos a seguir en esta corta charla. Vamos a estar hablando de qué es un actuario, qué hace un actuario, cuáles son las aptitudes, los conocimientos y las habilidades que desarrollamos para poder desempeñarnos en esta profesión. Veremos el papel del actuario haciendo un poco de zoom en cómo operamos en la industria aseguradora, por qué es tan común que nos asocien dentro del marco de la profesión con la industria aseguradora y viene relacionado específicamente con los requerimientos regulatorios, todo el marco regulatorio que rige a nuestra industria. Vemos un poco el papel, qué tipo de actividades desarrollamos dentro del sector seguros, la gestión del riesgo, tarificación, reservas, cómo se hace un breve pincelazo de cómo se hace la valoración de una compañía de seguros y por qué nuestro rol destaca tanto en este sector en específico. Y vamos a cerrar con el futuro de la profesión, cómo hemos ampliado fronteras más allá del sector financiero en términos generales, cuáles son los retos que las ciencias actuariales están enfrentando hoy por hoy con tanto desarrollo tecnológico y pues en específico la inteligencia artificial y cómo puede convertirse en una herramienta para nosotros en el desarrollo de nuestras funciones y de nuestras actividades en el día a día. Voy a tratar de abarcar todos los temas en el tiempo que tenemos estipulado y entiendo yo que al finalizar tendremos unos 10 o 15 minutos para poder aclarar cualquier inquietud, pregunta o comentario que cualquiera quiera compartirnos, ¿vale? Bueno, tenemos un poquito en materia. Bueno, el primer contexto es qué es un actuario, qué hacemos nosotros como profesionales. Entonces, los actuarios somos profesionales con sólidos conocimientos en matemática, estadística, finanzas, hoy por hoy ya en ciencia de datos, nos adaptamos bastante rápido a las innovaciones tecnológicas y todas estas habilidades las ponemos en pro de la gestión adecuada de los riesgos. Ese es como en resumen el enfoque general de nuestra profesión. Por lo que además, y dadas las industrias en las que solemos desempeñarnos profesionalmente, contamos con un enfoque de responsabilidad social y ética que fortalece nuestras habilidades técnicas ya en pro al servicio de la sociedad y que fortalecen también ese grado de responsabilidad y profesionalismo que implica el ser un actuario. Les compartimos aquí la definición que tiene el Instituto Español de Actuarios. Nos dicen que es un profesional regulado con un título superior habilitado legalmente. En el caso específico de España, debe contar con la habilitación para poder firmar o para poder llamarse a título profesional como actuario, que está especializado en cuantificar riesgos económicos de toda índole. Vamos a hablar aquí entonces que el actuario puede cuantificar desde unos típicos riesgos financieros, riesgos técnicos, que es los que conocemos asociados a los seguros, como riesgos operacionales, riesgos climáticos, eh, bueno, riesgos de vida, de no vida, ya entraremos un poquito más en detalle al respecto. Y por otro lado, tenemos profundos conocimientos en estadística, en finanzas y competencias exclusivas otorgadas por la ley. Esto hace que en específico en España y en muchísimos otros países a lo largo del mundo, la profesión sea una profesión regulada. Es decir, que necesitamos estar reconocidos ante un ente específico, con una titulación específica o unos requisitos según la jurisdicción donde vayamos a operar, que nos habiliten efectivamente a firmar o a operar o actuar como, como actuarios a título propio. Por lo general,
Estaremos hablando entonces de un profesional con altos conocimientos técnicos, estadísticos, matemáticos, también con habilidades de comunicación y con un enfoque bastante robusto en lo que tiene que ver con análisis de datos y transformación de datos en información. Como parte de la comunidad, porque todo profesional va a ser parte de una comunidad y va a operar y a regirse por las reglas de la sociedad y la industria en la cual vaya a operar, nos vamos a desempeñar en áreas profesionales específicas que veremos más adelante, como académicos, como investigadores, en un caso particular, y en algunos organismos o entes públicos al servicio de la regulación y de la supervisión de diferentes entes, tanto a nivel nacional como federal o comunitario, según sea el caso. Y esto es bastante importante porque parte de los roles que más nos destacan como profesionales están relacionados con la regulación y con un principio de ética y de responsabilidad que tenemos que cumplir y que es lo que marca la profesión, que tiene fundamentos de diferentes ciencias y se complementa a partir de diferentes disciplinas. Por eso este tema del apoyo y el soporte a los organismos de control y a los entes públicos, pues también es algo que nos distingue mucho dentro de la profesión, bien sea porque nos estemos atendiendo dentro de nuestra labor a cumplir alguna regulación en específico o atender algún tipo de regulación en específico, o porque estemos soportando en procesos de supervisión, auditoría o en algún organismo de control específico. Para poder desempeñar toda esta función y todo este tipo de actividades que les he estado comentando, pues vamos a tener o vamos a tener que desarrollar ciertas habilidades o ciertos enfoques de trabajo. Lo vamos a enfocar en actividades como la valoración, la estimación o la cuantificación, las actividades relacionadas con el análisis a partir de la transformación de datos en información, a partir de la aplicación de técnicas matemáticas o estadísticas, machine learning, etcétera, de los datos para poder hacer análisis de hacia dónde va un riesgo, un proyecto, un activo, lo que sea que estemos valorando, y fortaleceremos la toma de decisiones a través de la gestión. Entonces vamos a pasar de la cuantificación a obtener información, esa información a convertirla en análisis en pro de la toma de decisiones, en poder hacer gestión de nuestro core principal, que va a ser el análisis permanente de los riesgos entendidos eh, desde muchísimos puntos de vista. Vamos a tener la habilidad de identificar riesgos de hechos financieros, económicos, técnicos, sociales, demográficos, eh, los riesgos que se puedan imaginar, sometidos o eventos inciertos, sometidos a una probabilidad de ocurrencia que pueden afectar bienes, personas, entidades, bueno, como lo estemos enfocando dentro de nuestro análisis en términos generales. Vamos a hablar también pues del objetivo principal de esa gestión de riesgos, especialmente, y lo veremos un poquito más adelante, en el marco de la actividad aseguradora en relación a garantizar la solvencia de un sistema o el éxito de un negocio, de una operación, de una compañía o el éxito de un proyecto como tal. Y es que esto lo haremos a través pues, del reconocimiento del riesgo, del análisis, de las capacidades que desarrollamos para poder evaluar y gestionar riesgos oportunamente ante diferentes escenarios que podamos estar expuestos, ¿no? Diferentes entidades, proyectos, eh, estructuras, activos financieros o lo que sea que estemos valorando. Por eso es que nos reconocen o nos asocian mucho con las entidades financieras, porque por lo general esto es natural o intrínseco a ese tipo de objetivo que tienen las entidades financieras, bien sea entidades de crédito, fondos, entidades de gestión de pensiones, entidades bancarias o las mismas entidades aseguradoras. Eso no significa que nuestro trabajo o nuestro rol se pueda desempeñar exclusivamente en este sector de la economía, pero sí, pues vamos muy de la mano con el tipo de actividades
que permiten el desarrollo de estos negocios. Los que, en otras palabras o en términos muy globales, como actuarios lo que hacemos es combinar diferentes disciplinas, diferentes ciencias, como la estadística, la matemática, hoy por hoy la ciencia de datos, para la gestión del riesgo en el ámbito que corresponde, ya más allá de un sector en específico. Vamos a ser expertos en cuantificar, prevenir y solucionar problemas en términos generales, así como de identificar oportunidades. Los riesgos no solo se nos van a materializar desde el punto de vista negativo, sino también desde el punto de vista de la oportunidad, desde el punto de vista de la ganancia. Y esa es una habilidad que como actuarios desarrollamos a lo largo de nuestra profesión. Así que bueno, en resumen, vamos a estar hablando a lo largo de esta charla de cómo vamos a estar gestionando riesgos desde diferentes etapas o diferentes actividades. Muy bien. ¿Qué tipo de conocimiento o formación debemos tener de referencia y cómo es que aplicamos esto en el día a día de nuestras actividades? Vale, pues nosotros plantearemos fórmulas, aplicaremos modelos, algoritmos, definiremos estrategias de evaluación y seguimiento para el análisis con el fin de proveer información de planeación, previsión y toma de decisiones para resolver problemas o identificar y hacer seguimiento a riesgos de diferente índole, ¿no? Económicos, sociales, etcétera. En específico, tenemos aquí algunas funciones que en el marco de las actividades comunes que desarrollamos podemos asociar a distintas áreas, ¿no? Entonces, si estamos hablando en funciones de soporte a entidades financieras, pues veremos que los actuarios son fuertes candidatos a liderar y a desarrollar proyectos de diseño de productos, de tarificación de seguros, por ejemplo, o de estructuración de productos financieros, o de creación de y soporte a fondos de inversión o generación de carteras. También tenemos un papel relevante en todo lo que tiene que ver con análisis de pensiones, pasivo pensional, seguridad social, donde además de apoyar en los procesos de evaluación, tarificación y rentabilidad, pues podemos diseñar y ayudar a construir productos, como analizar posibles recargos o desviaciones de los riesgos que puedan tener esos productos. Haremos también un trabajo fuerte o tenemos actividades relacionadas con la gestión de los datos para la extracción de información, el desarrollo completo de lo que hoy en la ciencia de datos llamamos el ciclo del dato, desde la extracción, tratamiento, preprocesamiento, análisis, extracción de conclusiones, hasta los famosos modelos prescriptivos, que son los modelos diseñados para culminar el ciclo del dato con la toma de decisiones. Esto también es una labor que hacemos y que ponemos, de hecho, al servicio de múltiples industrias actualmente. Otro tipo de actividades están relacionadas con los análisis de los procesos y la optimización de los recursos. Como estamos hablando todo el tiempo de gestión de riesgos, análisis de datos, tratamiento de datos, pues también tenemos cabida en lo que tiene que ver con la optimización de los recursos. La optimización de los recursos en pro de gestión de proyectos, en pro de gestión financiera o en pro de cualquier otro tipo de actividad que podamos cuantificar y analizar desde el punto de vista de los datos. Otra actividad muy común está enmarcada con el análisis de los negocios, tanto en gestión de procesos de venta, de comercialización, en análisis de marketing, modelos y soporte relacionados con todo lo que tiene que ver con comercialización, e-commerce, plataformas como Amazon y Alibaba tienen un equipo robusto de profesionales de diferente índole técnica y entre ellos pues encontramos varias oportunidades para los actuarios en el marco de este tipo de análisis. Dadas nuestras habilidades y dado que somos expertos en analizar datos y en extraer información, pues es común que estemos dando soporte a órganos de control mediante el análisis de riesgo y la sugerencia para la toma de decisiones, ya no solo en el sector financiero, sino
en múltiples sectores. Lo mismo en el soporte para el desarrollo de gobierno o de procesos de gobernanza dentro de compañías, desarrollo de planes estratégicos, de análisis financieros, de planes de largo plazo desde el punto de vista de gestión de riesgo para cualquier actividad de índole comercial. Y ya luego, pues esto lo podemos extender a múltiples sectores e industrias, por lo que también tenemos cabida como asesores expertos en gestión de riesgo, soporte a consejeros, siendo partes de órganos de gestión y de alta gerencia, así como de supervisión dentro de diferente tipo de compañías. ¿Cómo podemos lograr todo esto o enfocarnos dentro de alguno de este tipo de actividades? Bueno, nuestra formación que parte de una fuerte base matemática y estadística, esa va a ser la parte clásica del conocimiento de un actuario, siempre el desarrollo fuerte en el entendimiento de lo que tiene que ver con modelización, pronóstico y demás, por lo que nuestras bases matemáticas y estadísticas son bastante fuertes y se complementan con conocimientos en economía y finanzas. Y aquí ya lo vamos extendiendo según el enfoque o el sector en el que cada uno quiera operar. No significa que nos limitemos a la parte cuantitativa, sino que además desarrollamos la capacidad de irnos adaptando al sector en el que estemos operando. Otro de los atributos que ya hoy por hoy nos distingue como profesionales dentro del mercado es lo relacionado con el tratamiento de la información. El tratamiento de la información hoy, que ya manejamos volúmenes de datos y capacidad de procesamiento elevadas, pues se enfoca hacia la rama de la ciencia de los datos. La gestión y la transformación de los datos en información es un proceso inherente a nuestras capacidades. Por lo tanto, la ciencia de datos ya se convirtió hoy por hoy en una herramienta más del pool de herramientas que tiene que conocer y que, de la cual hace uso un actuario. Otra de las bases dentro de nuestra preparación o dentro de nuestras capacidades y asociado intrínsecamente al tema de la ciencia de datos, está relacionado con la capacidad de manejo de sistemas. Lo resumimos aquí en programación, pero digamos que en términos generales es el poder desarrollar e implementar todos estos modelos matemáticos sofisticados de análisis de datos o tan sencillos y prácticos para que cualquier usuario pueda transformar esos datos en información o pueda analizar ya directamente la información que podemos procesar, pues implica que tengamos capacidades en manejo de software, bien sea en habilidades de administración de uno o en el desarrollo mediante el código. Y por último, tenemos los procesos de optimización, ¿no? Hablamos mucho de pronóstico, cuantificación, modelos de clasificación, de asignación de rating, de calificación y demás. Y eso se hace a través del desarrollo de conocimientos técnicos sobre procesos de optimización, econometría y otra vez un poco con la ciencia de datos, machine learning y deep learning que nos permiten desarrollar capacidades de optimización. A partir de toda esta serie de conocimientos y de esta formación, pues es que arrancamos ya formalmente a desarrollar nuestras actividades dentro de la profesión actuaria. Y además de todo este pool de conocimientos técnicos, pues es importante que como actuarios tengamos un grado de responsabilidad y de conciencia respecto al desarrollo de nuestra profesión de manera ética y responsable. Entonces, el desarrollo de nuestras actividades va a estar sujeta también a aptitudes óptimas ligadas al desempeño de nuestra labor, que en muchos países son condicionante para poder ejercer el título de manera regulada o con tarjeta profesional o con una inscripción oficial dependiendo del país en el que nos queramos desempeñar. Pero puesta en común, digámoslo así, globalmente, y digamos, el Instituto Internacional de Actuarios, pues ha definido una serie de aptitudes que son las mínimas para el desempeño de la función. Allí encontramos integridad como profesionales, competencia y pericia, el cumplimiento de la atención de lo que tiene que ver con el ámbito regulatorio, tanto el rol en específico en el que estemos operando como el de la industria en el que estemos operando
y más allá de eso también de los principios éticos que nos rigen como profesión. Temas relacionados con imparcialidad y objetividad, especialmente para todos aquellos que hacen procesos como tarificación, análisis de reserva, estimaciones para estados financieros o temas cuantitativos de uso común o de uso público. Allí sí que todo lo relacionado con imparcialidad y objetividad en los procesos es primordial para el desarrollo adecuado. Y finalmente, el ítem de la comunicación. Esta parte de las famosas habilidades blandas que debemos desarrollar a lo largo de nuestra carrera o de nuestra profesión. Somos profesionales muy cuantitativos, ya les estuve contando las bases y las diferentes disciplinas que integramos. Solemos hablar en términos muy técnicos, pero de nada sirve que hagamos modelos, predicciones, análisis muy certeros y muy útiles si no logramos comunicar de manera asertiva la información que estamos extrayendo, bien sea para concluir con una predicción, una estimación, una tarifa o para hacer gestión integral de riesgos. Entonces, las habilidades relacionadas con la comunicación asertiva se hacen necesarias en nuestro día a día, en nuestra actividad. Implica que hagamos uso también de diferentes herramientas y técnicas que nos puedan facilitar el aterrizar tanto concepto técnico a conclusiones y análisis de lenguaje común para que podamos aprovechar y estas actividades o todo el esfuerzo técnico que podemos desarrollar. Comúnmente, y ya saltándonos un poquito a cómo aplicamos todo esto, conjunto de habilidades, conocimiento, aptitudes, pues tenemos una serie de campos en diferentes áreas donde podemos participar como colaboradores. Vamos a comentarlas un poquito en tres grandes grupos para quienes trabajan como colaboradores o empleados de responsabilidad media superior, quienes trabajan de manera freelance o autónomos o como consultores independientes y algunas más específicas de soporte a nivel estatal y regulatorio, que es para aquellos quienes se pueden desempeñar a través de la función pública o con el Estado. Entonces, comúnmente nos vamos a ubicar en entidades financieras, que es en nuestro sector por naturaleza, en diferentes actividades, diseñando productos, tarificación, reservas, en áreas de segunda línea de defensa dentro de estos entes, entonces como soporte o como parte del equipo, liderando el equipo de gestión de riesgos, como parte de funciones de segunda línea como es la función actuarial, como soporte de auditoría para toda la parte cuantitativa, los equipos de auditoría interna, en la banca, haciendo análisis o desarrollando soporte para lo que tiene que ver con la gestión de riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo de mercado, estructuración y diseño de productos, creación de nuevas áreas o productos o negocios, líneas de gestiones de fondos, sociedades de valores que también demandan este tipo de perfiles. Vamos a tener un rol importante en lo que tiene que ver con las calificadoras de riesgo. Si nuestra principal función es la gestión y el análisis de riesgos, pues tenemos gran cabida en todo lo que tiene que ver con estos procesos de evaluación y estas grandes calificadoras a nivel global, haciendo desarrollo de modelos, de evaluación de compañías, de tendencias económicas, sectoriales, etcétera. Vamos a tener otro tipo de entidades, como las entidades de consultoría, donde podemos desempeñarnos como asesores, expertos en temas de valoración, en temas de modelamiento específico como sector financiero, económico, entre otros. Y daremos soporte también a entidades auditoras, especialmente en lo que tiene que ver con las auditorías de estados financieros de las cifras que se derivan a través de modelos. No todas las cifras son registros de asientos o movimientos contables en estricto, de ingresos o egresos. Hay muchas cifras que van a los estados financieros que provienen de estimaciones. Ya no solo en el sector financiero, en el sector asegurado y reasegurador, que es muy común que tanto el principal compromiso, que son los pasivos, como varios
de los activos dependan de valoración a través de estimaciones o de modelos, sino ya en otro tipo de sectores o en otro tipo de industrias donde también tenemos el registro de valores contables o de información financiera a partir de estimaciones. Allí tenemos cabida bastante grande como parte de los equipos que desarrollan estos modelos y que los supervisan o los auditan o los revisan en los procesos de control. Y en otro tipo de empresas que no necesariamente tienen por qué estar en el sector financiero, pero que podemos aportar bastante a lo que tiene que ver con los departamentos o las áreas de análisis y gestión de riesgo, con las gerencias de planeación, con aspectos financieros o de administración en términos generales. Aquí donde haya riesgo tenemos cabida, pues se nos abre una amplia gama de ofertas y de posibilidades donde podemos aportar. Como profesionales independientes, bueno, o como profesional liberal, individual, autónomo, asociado, freelancer, consultor experto, etcétera, pues desarrollaremos soporte tanto de consultoría en sector seguros como consultoría en el sector financiero, una creciente demanda en lo que tiene que ver con asesorías para la gestión de seguros y la previsión social, la planeación de la vejez y cómo puedo abordar en diferentes etapas de la vida ese reto que supondrá mi vejez. Es otra de las alternativas para la profesión desde el punto de vista de la consultoría como mediadores de seguros, desde la gestión de correduría, agentes, operadores, el enfoque conjunto de bancas seguros, asesoría o estructuración de productos, tanto para personas físicas como para personas jurídicas en cuanto a esquemas convenientes de cobertura, autoseguros. Vemos que todo este tipo de asesorías que pues nos hablan de la manera más eficiente y menos costosa de hacer gestión de nuestros riesgos. En emisión de dictámenes e informes periciales que además requieren una capacitación adicional a la profesión de base y algunas autorizaciones o certificaciones dependiendo del sector del que estemos hablando, en la investigación y en la docencia, ya si lo hacemos de manera esporádica o si pertenecemos ya a una institución, pues como colaboradores, como empleados. Y por último, tenemos ese apoyo o esos puestos de funcionario público donde también tenemos una alta demanda por la especificidad de nuestros conocimientos. Tenemos aquí a todo el cuerpo de inspectores de seguros, en el caso de España, pues de la DGSFP, en los diferentes países y de hecho para la Unión también con los supervisores específicos se hace necesario tener un pool de inspectores con desarrollo de ciertas habilidades y de fuertes conocimientos técnicos y normativos. Como empleados de organismos de supervisión a lo que tiene que ver con la actividad financiera, en el caso de España, pues con el Banco de España, con la CNMV, en otros países apoyamos a bancas centrales, a los controladores, a los supervisores de bolsas de valores y de mercado de valores a nivel internacional. En el Cuerpo Superior de Actuarios y todo el equipo que puede prestar asesoría de forma estatal a la toma de decisiones, a la valoración de impactos de normas, a la adopción y diseño de normativa y a cualquier otro cuerpo de funcionarios públicos con perfil cuantitativo o de enfoque estadístico o económico. Allí también tenemos cabida y bueno, es común en el caso específico de España que las oposiciones tengamos preguntas bastante cuantitativas de índole actuarial para el desempeño de este tipo de cargos. Muy bien, ya una vez tenido o habiendo visto este brochazo de qué somos, dónde operamos y en dónde tenemos cabida desde el punto de vista de nuestra profesión, vamos a hacer un pequeño zoom a el papel del actuario en la industria aseguradora. Vemos que es la industria por la que naturalmente nos asocian como profesión, así que buscando una industria en la cual tengamos mayor participación, pues llegamos directamente a los seguros, como la industria que más actuarios acumula en sus filas o dentro de sus nóminas o sus plantillas.
Para tener un poco de contexto, es que las aseguradoras al final son compañías encargadas de asumir riesgos de terceros, pues, mediante el cobro de una tarifa o de una prima. Y esta que es conocida como la prima del seguro, en principio pues es la cuantificación económica del impacto que tendríamos por la materialización de un riesgo. Y esto es básicamente lo que nosotros como actuarios pues nos enseñan de base, con un enfoque en un sector o en otro, pero es a lo que nos dedicamos principalmente. Así que es común que nos asocien directamente a esta industria. Las primas o las tarifas que nos cobran a nosotros en nuestros seguros comúnmente se obtienen mediante el análisis estadístico, cuantitativo, de probabilidades de ocurrencia de los riesgos y se aceptan una vez se considera que la tarifa es razonable y bueno, y que no existe ningún hecho sospechoso por la cual se dé la toma del seguro. Así que adicional a este trabajo de valoración de primas, estaremos haciendo costos o incluyendo, aparte del riesgo puro, riesgo técnico, los costos de comercialización, eh, gestión de siniestros, mantenimiento o sostenibilidad de las primas, algunas veces gastos de inversión. Pero vamos, en general son aditivos que ponemos al riesgo puro que tarificamos en la prima base. La industria aseguradora suele clasificarse como en tres grandes grupos. Tenemos el sector de vida, una matemática y una serie de modelamiento muy específico para lo que llamamos el sector de vida, el sector de no vida o el sector de los seguros generales. Y según su alcance y plazo, tendríamos al sector salud, que muchas veces, o a los seguros de salud, que muchas veces los modelamos como seguros de vida o como seguros de no vida. Vemos que en nuestra presentación vamos a estar hablando más que de los seguros clasificados por la naturaleza de su modelamiento en el conocimiento comercial o la clasificación típica comercial que solemos tener. Entonces, en nuestro primer grupo tenemos lo que denominamos los seguros de personas o seguros personales. Tenemos seguros de vida, seguros de accidentes, los seguros de salud que modelamos como vida, los seguros de dependencia, entre otros, que van a tener un riesgo común, el riesgo de mortalidad o de longevidad, que tanto vamos a vivir como componente central, y adicional a esto, en algunos casos, los riesgos de morbilidad, los riesgos en salud o los riesgos de incapacitarnos para las coberturas de los seguros de vida o en específico de salud que tengamos al respecto. Luego tendremos los seguros patrimoniales, donde tenemos la cobertura central de daños a un bien o a terceros. Aquí como ejemplo, pues el típico es el seguro de coches o el seguro de autos, seguro de hogar, seguro de crédito, seguro de responsabilidad civil, seguro de cascos, transporte, entre otros, donde nuestro objetivo de cobertura o de tarificación principal será el daño a un bien o a un inmueble o el afecto por una materialización a un tercero. Y por último, tenemos lo que denominamos los seguros de prestación de servicios. Seguros de asistencia, aquí también podemos tener seguros de salud, modelados como seguros de no vida, los seguros de decesos y los seguros de defensa jurídica. La particularidad de estos seguros es que tenemos una relación incierta en el costo de la cobertura que vamos a ofrecer, además de la incertidumbre en cuanto a la ocurrencia, si puede que ocurra, si puede que ocurra más de una vez, etcétera. Esta es como la generalidad de estos, de algunos tipos de seguros que comúnmente vemos en nuestra industria. Dado la manera en cómo opera el sector asegurador, que es a partir de la captación de primas para cubrir los riesgos centrales que les estuve comentando anteriormente, es normal que este sea un sector altamente regulado. Y dado que digamos, captamos dinero o recibimos primas con el compromiso de ofrecer una cobertura en caso de ocurrencia de un evento adverso en el futuro, pues
las entidades reguladoras se han preocupado por el hecho de que estos dineros se manejen de manera adecuada, que no haya captación ilícita, que se tenga la liquidez suficiente para hacer frente a todos los compromisos que se adquieren a través de la recepción o de la captación de las primas, que los recursos se manejen adecuadamente, que no tengamos por ahí ningún riesgo de índole de lavado de activos o de malos manejos de fondos. Por esto que esta industria altamente regulada en todo el planeta, no solo en la Unión Europea o en España en específico, implica que los profesionales que se encargan de la gestión de los riesgos y de la tarificación, de la evaluación de las obligaciones que asumen estas entidades, también cuenten con un alto nivel de regulación. Por eso que nuestra profesión en específico es una de las más reguladas a nivel internacional, porque valoramos esas obligaciones y tenemos la tarea de garantizar que efectivamente eh, las compañías operan dentro de los términos de la ley y que las estimaciones que se están haciendo, las primas y los pasivos que se están constituyendo, efectivamente cubren los riesgos que las entidades aseguradoras pues han adquirido a través de la emisión de sus contratos de seguro. En este esquema de un entorno normativo bastante fuerte y además de constante evolución para poderse adaptar a cómo cambia la industria permanentemente, pues tenemos algunas regulaciones a nivel local. Finalmente el ROS, que ya hace bastantes años decidió garantizar el cumplimiento de los compromisos contraídos con los asegurados, exigiendo la constitución de reservas técnicas y la suficiencia de las primas que se emiten por la parte de las aseguradoras y la aplicación de un criterio contable prudente. Estas fueron las primeras bases que tomó el sector asegurador, específicamente en España, para su operación. Allí, trabajo primordial de los actuarios, procesos de tarificación claros y suficientes, constitución de provisiones técnicas y gestión de determinados riesgos. Luego, como la normativa es dinámica y ya en el marco de la Unión Europea, pues hacia 2015 se desarrolla la directiva de Solvencia II, donde se establecen los lineamientos de supervisión y de requerimientos de solvencia para que las entidades aseguradoras y reaseguradoras operen dentro de la Unión. Y es allí donde surge esta directiva que se basa en tres pilares. El pilar 1, que trae un enfoque cuantitativo que busca atender al criterio dinámico de la economía y a reconocer que las compañías hacen una gestión integral de riesgos, que tienen estrategias para poder hacer mitigación de los mismos. Establece el pilar de valoración de los riesgos y el pilar del requerimiento cuantitativo o del requerimiento del dinero que debe mantener la compañía para poder operar, que es lo que conocemos como el SCR. Luego tenemos el pilar 2, que es el pilar de los requisitos cualitativos. Este pilar va enfocado más a la gestión integral de riesgos a partir de un gobierno corporativo adecuado. Entonces es el pilar del gobierno corporativo, establece unas funciones de segunda línea que se van a encargar de supervisar internamente a la compañía. También nos habla de hacer una evaluación extensiva de los riesgos que tiene la compañía y de la gestión integral que se está haciendo dentro de la compañía de esos riesgos con miras al mediano y largo plazo. Y por último, nos trae el pilar 3, que es el pilar de la disciplina de mercado o del reporte y transparencia. Allí establece una serie de reportes que hay que entregarle a los reguladores locales periódicamente, así como informes que hay que hacer públicos porque al final todos los asegurados estamos interesados en saber que la compañía con la que hemos adquirido nuestras coberturas se está desempeñando financieramente de manera adecuada y no hay ningún riesgo de que en caso de que me ocurra un siniestro, pues la compañía no pueda responder. Así que ese pilar de transparencia pues ofrece ese enfoque tanto de control a los reguladores como para que cualquier stakeholder pueda entender qué es lo que está sucediendo. En el marco del pilar 2 pues aparece un trabajo muy arduo para los actuarios, perdón, el marco del pilar 1, que tiene que ver con la valoración
de pasivos y activos en lo que llamamos el balance económico. Pilar uno nos habla de modelamiento de pasivos o de los compromisos que ha emitido la compañía aseguradora a través de lo que conocemos como el Best Estimate Liability. Y este va a recoger todos los ingresos y gastos futuros derivados de los compromisos con los asegurados, es decir, de todas las pólizas que la compañía ha emitido, así como la valoración de una potencial desviación de esa estimación, que es lo que conocemos como el margen de riesgo o el risk margin. A partir de ese y enfrentado a los activos a valor de mercado que tiene la compañía, pues podemos determinar primero cuál es el capital o el requerimiento de capital, dado los riesgos que asume la compañía, y finalmente cuáles son los fondos propios que le van a quedar a la compañía desde el punto de vista de valoración de estimación o de balance económico. Esto, caso particular, Unión Europea y algunos otros países que a lo largo del mundo han adoptado o han adaptado la directiva, como el caso de México o Chile. Luego tenemos otros cambios normativos, otra agenda desde el punto de vista de la regulación, como es la que propone las NIF, las normas internacionales o el estándar internacional de reporte financiero, que ya traía en su versión inicial la 4 para contratos de seguro y que justo este año entra en vigor su actualización, que es la NIF 17 o IFRS 17. El IASB ha diseñado y ha promovido un estándar de divulgación para la medición y reconocimiento en los estados financieros de los contratos emitidos por compañías o de los contratos no bien emitidos como seguros o reaseguros a nivel internacional. Este estándar o la actualización del estándar incluye varias actualizaciones respecto a lo que se traía en la NIF 4, incluye modelos de largo plazo, modelamientos a flujos, nos da tres alternativas de valoración de acuerdo al plazo o a la duración que se espera de los contratos de seguro, incluye un ajuste de riesgo que podemos asimilar un poco al margen de riesgo que nos trae Solvencia 2, pero que antes no lo reconocíamos a través de la NIF 4 y busca, más allá de la prudencia, busca establecer la mejor estimación posible considerando un riesgo estadístico asociado a las desviaciones de esas estimaciones. Esto se cuantifica y va directo a los estados financieros. Esta norma, digamos que traslada un poco ese espíritu que trae Solvencia 2 de mejor estimación y de reconocimiento de un margen de riesgo, y ya lo hace a través de pues un estándar internacional que, aunque no nos dice exactamente cómo hay que medir o cómo hay que ejecutar los procesos de medición de los pasivos, sí nos da lineamientos generales de actuación y de modelamiento para nuestros pasivos. Otro rol muy importante dentro del marco regulatorio para las compañías aseguradoras va a estar asociado con la gestión de riesgos. Digamos que la adecuada gestión de riesgos dentro de una compañía aseguradora va a ser la clave total del negocio. Si asumimos riesgos de terceros y no podemos gestionarlos de nuestra propia compañía, pues no serviremos realmente para nuestro objeto social. Entonces, en el marco de Solvencia 2, las aseguradoras y reaseguradoras deben tener un sistema de gestión de riesgos muy encaminado a su adecuada gestión de gobierno corporativo que nos pide Pilar 2, donde se incluyen todos los aspectos relevantes para la compañía, especialmente estos riesgos que inciden en el cálculo del capital regulatorio, que es lo que tenemos ahí en ese árbol donde aparecen todos los riesgos de fórmula estándar de Solvencia 2, pero considerando también los riesgos que, aunque no estén explícitos dentro de la fórmula estándar del requerimiento de capital, puedan afectar o afecten directamente a la compañía. Por hoy, de hecho, estamos a la espera de que ello pague una actualización porque ya hay riesgos que, aunque no cubrimos dentro de la fórmula estándar, sabemos que estamos expuestos como se nos materializó ya hace poco, y novedades también como ciberataques, la ciberseguridad y los riesgos ESG que no
tenemos hoy en esta cartera, pero que hacen parte de, pues, del día a día de la gestión del negocio asegurado. Tenemos también, además de nuestra función de gestión de riesgos, la función actuarial, el equipo de auditoría interna, los directivos de la compañía, los consejeros delegados, etcétera, que tiene cabida o tenemos nosotros cabida como profesionales, donde hablamos de los actuarios con cierto expertise en la industria y con la capacidad de conocer y entender qué tratamiento de información se está haciendo para llegar a la conclusión o la gestión de los riesgos que se llegue desde el punto de vista técnico. Así que el perfil de un actuario senior encaja muchísimo en este tipo de roles ya de gerencia y directiva dentro del sector asegurado. Y por último, dentro de estas actividades que podemos desempeñar, vamos a hablar de la valoración de carteras a través del Embedded Value. Esta es otra actividad en la que los actores jugamos un papel preponderante y es la valoración de una cartera o de un negocio completo dentro de una aseguradora. Es muy común este tipo de técnica de Embedded Value en el negocio de vida. No necesariamente se aplica solo allí, pero digamos que su principio de valoración es muy común o lo asociamos comúnmente a las compañías de vida. ¿Qué solemos hacer aquí? Lo primero es hacer una valoración del negocio en vigor, o el famoso BIV, que es el negocio o el valor actual del negocio en vigor, donde vamos a recoger los beneficios futuros esperados de la cartera de pólizas que se ha emitido hasta la fecha de valoración. Tendremos también la valoración del patrimonio neto, que va a ser el valor ajustado de los fondos propios que pueda generar este negocio, considerando pues, cargas normativas y operacionales. Y por último, vamos a incorporar el famoso appraisal value, que es la capacidad que tiene la compañía de generar nuevo negocio futuro, o lo que denominaremos el goodwill. A través de esta técnica, y esto implica cierto modelamiento y entendimiento del negocio y del sector y demás, pues podemos llegar a hacer valoración de las carteras, dar soporte a la toma de decisiones relacionadas con adecuación de un negocio u otro, examinar la rentabilidad de un producto o de una serie de productos, comparar qué tan rentable es un conjunto de productos, si nos podemos ir por un negocio o por otro. También nos va a permitir hacer análisis sobre desviaciones de experiencia y suficiencia en cuanto a las tarifas y al enfoque de comercialización que tengamos de la cartera. Y pues es muy común en lo que tiene que ver con fusiones, adquisiciones, o modelamiento para due diligence y análisis, digamos, ya específico de negocios. Y también pues nos va a dar información para que los accionistas puedan valorar si la inversión que están haciendo en determinado negocio está generando el valor que ellos esperan o va a generar la rentabilidad que ellos esperan y a futuro, de acuerdo con lo que tienen como costo de capital o su expectativa del costo de capital en determinada cartera o en determinada inversión que hagan en el sector. Hasta acá este zoom de la labor del actuario en la industria aseguradora. Y bueno, modo de aperitivo de todo lo que podemos hacer o que estamos en capacidad de hacer, pero no es tampoco un análisis tan exhaustivo. Y es por eso que vamos a pasar ya a nuestro tercer módulo, que es el futuro de la profesión. Y para enlazar el futuro de la profesión, quisiera más bien contar cómo hemos ampliado las fronteras más allá del sector financiero y ya luego para dónde vamos. Entonces, lo primero es que ya hoy por hoy no somos eh, rol específico o único o exclusivo del sector asegurador ni del sector financiero. Nos desempeñamos con el foco en la gestión de riesgos en muchísimas otras industrias, soportamos actividades en muchísimas otras industrias y pasamos naturalmente a negocios afines con el sector financiero, como es ahora todo este boom de las InsurTech y de lo que encontramos a través del e-commerce, y vamos ya encontrando ofertas o oportunidades laborales o de consultoría o de apoyo y asesoría
en necesidades como gestión del tráfico, análisis deportivo, de desarrollo de modelos para productos o producción para la gestión de riesgo de cambio climático, aplicaciones médicas, aplicaciones de tráfico de información, soportes para industrias como la automotriz, la aeroespacial, la industria de juego y azar, gestión en analítica para el mercadeo, desarrollo y monitoreo de sectores económicos. Estamos ahora muy de la mano con la integración de los procesos de inteligencia artificial al entorno de usuario por ciertas habilidades que ya comentaremos, así como soporte a lo que tiene que ver con la supervisión, regulación y adaptación de todo este boom que nos trae la inteligencia artificial y el desarrollo de la inteligencia artificial. Ya estos son actividades que hoy por hoy contratan actuarios, contratan nuestro perfil, contratan profesionales de esta ciencia y es por las capacidades y, digamos, todo ese conocimiento integral que tenemos de disciplinas de programación, de ciencia de datos, de comunicación y nuestras bases matemáticas y estadísticas que robustecen un poco o hacen más integral el perfil. ¿Qué retos tenemos dentro de la ciencia actuarial? Más allá de seguir creciendo como profesión o de ir ampliando nuestros sectores de operación o funcionamiento, encontramos que nosotros somos una profesión que nos hemos adaptado a los cambios tecnológicos de manera muy natural. Pasamos de hacer cálculos hace 60, 70 años con calculadora, lápiz y borrador, haciendo cálculos de rentas manualmente y digamos, proyecciones manualmente, a hacer cálculos basados en matemática y estadística compleja, usando aproximaciones para el cálculo de vida como se hacía hace menos de 15, 20 años a través de símbolos de conmutación que simplificaban los procesos de estimación de probabilidad y relación financiera, a hacer hoy ya cálculos a través de programación y software de flujos de mejor estimación mensuales, diarios, con las casuísticas que queramos, curvas de descuento, a programar software directamente para obtener resultados de toma de decisiones y hacerlo de manera muy, muy ágil. Lo mismo en el negocio de generales, ¿no? Pasamos de aproximar convoluciones a simplificar probabilidades, a hacer modelos recurrentes, a considerar redes neuronales, diferentes técnicas de machine learning y deep learning que facilitan hoy el modelamiento de manera más precisa y con mayor capacidad de procesamiento. Entonces, esa habilidad que tenemos para adaptarnos significa que las herramientas de tecnología que van apareciendo, tanto desde el punto de vista del software, eh, que nos permite desarrollar habilidades, como desde el punto de vista del hardware, que soporta o condiciona la capacidad de hacer estos procesos tecnológicos, pues lo que tenemos son cada vez más herramientas para ir perfilando nuestra profesión y surgiendo o apoyándonos en un peldaño más de actualización tecnológica. Retos que hoy afrontamos, el crecimiento constante de los datos. Ya podemos hacer captura de datos en tiempo real. De hecho, muchos procesos de tarificación de seguros ya hoy se hacen en tiempo real con una demanda de capacidad de procesamiento de la información alta, pero con modelos robustos que permiten la actualización permanente de cosas como tarifas, posicionamiento de geolocalización, e información de salud, etcétera. Necesidad de toma de decisiones de manera recurrente y de manera informada, y esto se soporta también en la generación permanente de información. Entonces pasamos de modelos prospectivos a modelos predictivos, pero ya hoy estamos hablando de modelos prescriptivos. Ya no solo quiero el dato, sino qué puedo hacer con esta información que me estás proporcionando y cómo llego a la toma de decisiones a través de la información y el procesamiento de los datos. Un entorno dinámico de generación de nuevas técnicas y tecnologías en pro del conocimiento,
cambios regulatorios permanentes porque la industria financiera y yo creo que la industria a nivel general, la economía a nivel general es bastante dinámica y se tiene que adaptar y mejorar la capacidad para atender a todos esos cambios y por lo tanto a su vez las regulaciones se moderan y van adaptando tal vez un poco de manera rezagada pues esos cambios a las industrias y sectores. La necesidad de identificar nuevas oportunidades de negocio en el marco de la dinámica misma de los sectores y la regulación o las limitaciones que tenemos hoy regulatorias a la aplicación de inteligencia artificial en ciertos sectores y, bueno, las limitaciones que surjan una vez se terminen de formalizar los procesos de regulación. Y a partir de ahí, pues pasaremos a lo que la SOA, la Asociación Estadounidense de Actuarios, denominó como el actuario 4.0, que es el actuario que se va a encargar de adaptar toda esta tecnología de inteligencia artificial y de capacidad de procesamiento a la toma eficiente de decisiones y al modelamiento adecuado para la gestión de riesgos. Y es que el desarrollo y la evolución de la inteligencia artificial pues se convierte simplemente en un pool de ventajas y retos que tenemos que desarrollar capacidades para poder afrontar. Será una herramienta de procesamiento de mayor precisión y capacidad, con la capacidad de aprendizaje permanente, por lo que nos va a ahorrar un poco de tiempo en rehechura permanente de modelos. Nos facilita la generación y el mantenimiento de mayor volumen de datos y la depuración de los procesos, nos da agilidad en la generación de escenarios y enfoques o simulaciones y demás. Hoy por hoy ya nos brinda herramientas de explicación o modelos de explicabilidad para la inteligencia artificial, que son modelos que se cargan de explicar o de hacernos entender qué están haciendo los modelos de Machine Learning y soporte para el desarrollo de juicio profesional. Y esta sería la parte en la que nosotros tenemos mayor rol y es nuestro juicio profesional, nuestro juicio experto y esa capacidad de análisis que tenemos como profesionales. Esto sí es algo que no nos va a quitar la IA y por el contrario va a demandarse más a futuro en que podamos ofrecer este tipo de soporte en términos generales. Algunos retos complementarios y donde tendremos aún más cabida serán los procesos de supervisión y auditoría para la implementación de la IA en diferentes sectores y roles, la trazabilidad de estos procesos que genera y de estos modelos que generan las inteligencias artificiales, todo lo relacionado con riesgos cibernéticos, gestión de riesgos cibernéticos y de protección de datos, eh, la estabilidad de estos modelos y la fiabilidad de los resultados de estos modelos, así como lo que tiene que ver con la evaluación y el perfilamiento de las capacidades para poder aprovechar efectivamente las herramientas que nos ofrece hoy por hoy ya la inteligencia artificial. Y bueno, esto era todo lo que tenía para compartirles el día de hoy. No sé, Carmen, si como tenemos la dinámica de preguntas o si alguien abre su micrófono y nos comenta un poco. Pues muy bien, Catalina, muchas gracias por tu presentación. Creo que ha sido muy completa y muy interesante, ¿no? Sobre este tema de la profesión actuarial. Yo quisiera un poco preguntarte, pues, como hemos tenido 4 crisis prácticamente seguidas, ¿no? De diferente naturaleza, que si la crisis financiera, que si la de deuda soberana, que si la pandémica, que si ahora la geopolítica, pues se dice que siempre que hay crisis aparecen nuevos riesgos, ¿no? Y donde aparecen nuevos riesgos, pues son necesarios los actuarios. Entonces, ahora que se está pues con todo este problema de la guerra de Ucrania, ¿no? y Rusia, y bueno, todo este reto que supone también la digitalización, como ya vimos en la primera sesión, y la sostenibilidad, como se va a ver en la tercera, yo creo que me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué papel desempeñan los actuarios con relación a estos retos, ¿no? A la digitalización, a la sostenibilidad, a todo este fenómeno de las crisis de diferente naturaleza que conllevan la aparición de nuevos riesgos, ¿no? Me gustaría conocer tu opinión.
Bueno, lo primero es que yo creo que en los últimos 15 años se han venido materializando riesgos que llevábamos 20 o 30 años midiendo y que se decía algo como una pandemia, esto no va a pasar, ¿no? Y cuantitativamente decíamos, hay que hacer medición de riesgo catastrófico, especialmente en temas de la salud. Ya esto no es solamente un tema específico de un terremoto o riesgos de esa índole. Entonces, lo primero es que como actores sí que teníamos la capacidad de ver muchas de las cosas que se han venido materializando y hoy por hoy tenemos como un peso mayor cada vez que alzamos la voz y decimos, mire que efectivamente esto que veníamos diciendo hay que guardar un ahorrito para la época de las vacas flacas, pues nos ocurrió y últimamente nos están ocurriendo muchas de golpe. Y en cuanto al surgimiento de nuevos riesgos, es parte de la dinámica, o sea, como cosas que van perdiendo valor directamente en el mercado, que se minimizan directamente en la gestión de riesgos del mercado, pues surgen nuevos retos. Y son retos que pueden convertirse en la gestión de un riesgo por materialización negativa como en oportunidades también, ¿no? No todo es malo. Vemos algo como la crisis en Ucrania, lo que está pasando con Putin, crisis del petróleo, crisis energética, pues estamos retomando el análisis de energías alternativas, como puede ser el hidrógeno, que se habían dejado a un lado porque estábamos estables desde el punto de vista de reserva de petróleo y otras fuentes no renovables, que nos dan un impulso y nos permiten es abrir nuevos caminos, riesgos cibernéticos, capacidad de procesamiento de datos, cómo vamos a hacer con la inteligencia artificial, que si nos va a quitar el trabajo a todos y ya solo va a ser una máquina que está programando. Creo que abre nuevas ventanas, nuevas oportunidades y que nosotros como profesionales deberíamos estar en la capacidad de identificar cuáles realmente van a ser riesgos o cuáles podemos transformar en oportunidades para el sector, empresa o personalmente como profesionales. Muchas gracias, Catalina. No sé si hay alguna pregunta por parte de los asistentes a través del chat o bien levantando la mano, como preferáis. Pero mientras alguien se anima, lo que sí quería era un poco pues preguntar a Catalina qué consejo daría a los estudiantes que están ahora finalizando sus estudios de grado sobre esta, sobre esta carrera, ¿no? Que en España, pues, para ejercer esta profesión y poder firmar como actuario, pues se requiere el máster universitario en Ciencias Actuariales Financieras, que antes era una licenciatura en Ciencias Actuariales Financieras. Aquí, por ejemplo, en la Universidad de León ya está abierto el plazo de prescripción para el próximo curso. Y bueno, ¿qué consejos darías a los alumnos que les gusta todo este mundo relacionado con los riesgos, con la valoración y diseño de nuevos productos, con la industria aseguradora? Y bueno, luego sí que me gustaría dar paso a Marcos, porque bueno, ellos también están muy vinculados al máster en Ciencias Actuariales Financieras como entidad colaboradora, ¿no? Y bueno, pues para que también informe de unas becas que conceden ya desde el año pasado, ¿no? Vale, muy bien. Yo creo que lo primero es y que se animen, que esta profesión es muy bonita, abarcas muchísimas herramientas y muchísimas capacidades, es bastante versátil. Que no olviden que igual hay que actualizarse permanentemente, porque si nos hubiésemos quedado en la formación que daban hace 20, 25 años, cuando se hacían las primeras notas técnicas, seguiríamos haciendo cálculos a lápiz y papel. Así que es importante que desarrollemos habilidades complementarias, tanto de los soft skills como de comunicación y habilidades blandas como tecnológicas. Sí o sí ya es requisito que tengamos habilidades de manejo de software. Y bueno, que nunca se van a aburrir si se dedican a esto, porque es un tema muy amplio y no para, la gestión de riesgos no para desde ningún punto de vista, siempre saldrá un tema nuevo, un reto nuevo y algo nuevo que abordar o una oportunidad nueva que atender. Hay una pregunta en el chat, Catalina, de José Enrique, que debe de ser de la Universidad de La Salle, en México, y dice así, dice: hola Catalina, gracias por la presentación.
¿qué es lo más complicado de implementar con la norma financiera IFRS 17, de tal manera que su entrada en vigor se ha pospuesto en varias ocasiones? Bueno, muchas cosas. Yo creo que a esta altura ya lo más difícil que era la medición de los impactos, especialmente en el sector de vida, porque pasamos de tener un estándar que nos permitía hacer reporte de manera más sencilla a lo que nos pide la IFRS 17 para los productos de largo plazo. Entonces, lo primero es el impacto, la demanda de volumen de información para el procesamiento, porque tenemos que hacer flujos, algo que de pronto para la Unión Europea es más común, de pronto en México con Solvencia II también es un poco más común, pero que en otras partes del planeta no. Y el pasar a hacer ese medimiento, esa medición a flujos con curvas de descuento reales, ya no libres de riesgo, ya no una tasa fija, sino que se acerquen al riesgo que afronta nuestra cartera, fue un reto significativo. Luego entender que esto tenía un impacto en los estados financieros, pero que además iba a demandar recursos para su implementación, software, porque esto ya no lo podamos hacer en Excel manualmente ni nada por el estilo, pues implicaba que las compañías invirtieran en el proceso de actualización de hardware, de software, de guardar bases de datos, de tener un data lake que permitiera dar soporte. Todos estos costos y el impacto en los estados financieros de las compañías de vida generó que se aplazara 3 veces, o sea, inclusive estaba para el 20 y se corrió, bueno, hasta ahorita. Ya hoy por hoy, esto ya tuvieron que haberlo superado todas, ya tenemos hoy que la dinámica o que el reto está en que este proceso se haga lo más eficientemente posible, porque este es el año de la transición. Todavía no hay que emitir estados, vamos, al corte fiscal real que será hasta cierre del 23 y están en la etapa de aprendizaje para hacer los procesos de entender unas cuentas contables que nunca habíamos visto antes, porque desaparecieron varios conceptos, se crearon conceptos nuevos que no traíamos y ya este es como el año de la estabilización para hacer el proceso lo más eficiente. Pero sí es un tema complicado y neurálgico, especialmente para las compañías de vida. No sé, José, si así aclaré tu pregunta. Muchas gracias, Catalina, por la respuesta. ¿Alguna pregunta más a través de chat o levantando la mano? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta en clase? Pues Marcos, Pues nada, muchísimas gracias, Catalina. Como decía Carmen, ¿no? Yo creo que vale la pena aprovechar la ocasión para volver a anunciar que un año más Abanca va a dar 6 becas para cursar el máster, el MUCAF, el máster universitario de la Universidad de León en Ciencias Financieras y Actuariales. Yo creo que es una magnífica noticia. Sabéis que este año ya tenemos 6 alumnos becados y hemos llegado a un acuerdo para volver en el curso que viene, apenas dentro de unos meses, para volver a becar a otros 6 chicos que quieran cursar este máster de 2 años, que bueno, que por todo lo que hemos dicho, yo creo que tiene unas salidas espectaculares. Es verdad que prácticamente, Catalina hacía mención a ello, es una profesión prácticamente sin paro, muy demandada en muchos sectores y con un presente y un futuro magnífico, ¿no? Así que bueno, desde aquí animar a todos aquellos que estén interesados, pues a presentar su candidatura para optar a una de estas 6 becas que, como os digo, vamos a implementar en el curso 2023-2024, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que fantástica noticia que nos anima a todos a seguir muy ligados a este máster y, sobre todo, bueno, pues viendo además que está siendo una cantera excelente para nuestra propia compañía de seguros, ¿no? Con lo cual, nuestro apoyo ahí se ve reforzado luego porque además somos, yo creo que una de las principales beneficiarias de toda la gente muy bien formada que sale de este máster y bueno, y viendo sobre todo y subrayando, poniendo de relieve el encaje profesional que tienen los actuarios que salen verdaderamente con una formación que en el mundo de la empresa privada se valora muy, muy positivamente, ¿no? Así que, bueno, yo creo que fantástica noticia. pues si no hay más preguntas, si te parece, Marcos, puedes clausurar porque
Pues nada, volviendo a dar las gracias a todos, por supuesto a Catalina por su magnífica exposición, y citándonos el próximo jueves de nuevo a las 6 de la tarde para llevar a cabo la tercera sesión. Así que tengáis buena tarde y hasta el próximo jueves. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Yo ahora tendremos un examen con los alumnos del máster. Buena suerte a todos. Exacto. Muchos éxitos y gracias. Gracias. Estarán aquí igual hasta las 9 todavía. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.